crisis carcelaria que avanza con nuevos disturbios. Eso precisamente fue lo que se reportó la mañana del sábado en los centros de la penitenciaría de Guayaquil, en esta ocasión en la cárcel regional. Los reos volvieron a causar incidentes en el cuarto día de estado de excepción al sistema carcelario. Hubo 4 heridos. Me encuentro en los exteriores de la cárcel regional y como lo pueden observar a esta hora en las imágenes, aquí hay presencia militar y también una tanqueta de las Fuerzas Armadas custodiando las afueras de este centro penitenciario. A esta hora no se registra mayor movimiento, sin embargo, otro fue el panorama en horas de la mañana y tarde aquí al interior de la cárcel regional, pues se registró una nueva riña entre privados de libertad que dejó heridos. Sí, apenas 4 días después de la masacre en la penitenciaría del Litoral, este sábado se registró una nueva riña en los reclusorios de Guayaquil, esta vez en el Centro de Privación de Libertad Regional del Guayas. Pasadas las 8 de la mañana empezaron las ráfagas de disparos entre los reos del pabellón de máxima seguridad y las Fuerzas Armadas, que habían ingresado a hacer operativos en los pabellones con tanquetas. Más de 1000 uniformados ingresamos a hacer esta requisa y esta intervención. En los pabellones de máxima fuimos recibidos a bala. En un principio hubo un fuego cruzado, parece que es entre las bandas. Sí. Recorriendo los exteriores de la cárcel regional, observamos tanquetas ubicadas en el perímetro para evitar fugas. Y a la par, pudimos divisar a varios privados de libertad que se movilizaban por los techos. 4 heridos. ¿PPLs o policías? PPLs, entre ellos, en el enfrentamiento que tuvieron entre ellos. Los mismos que fueron evacuados por Fuerzas Armadas y llevados a ser atender. La vía Daule fue cerrada al tránsito vehicular momentáneamente debido al altercado. Pasadas las 11 de la mañana se empezó a divisar columnas de humo al interior de algunos pabellones y en los exteriores varios familiares se mostraban angustiados. Con más de 2000 privados de libertad por encima de su máxima capacidad, pabellones tomados por bandas delictivas y ningún tipo de separación por niveles de peligrosidad, la penitenciaría del Litoral es desde hace algunos años ya una bomba de tiempo que ha estallado y en diferentes ocasiones. Especialistas creen que el Estado ha fallado y que si no se corrigen los errores a tiempo podrían registrarse nuevas masacres. En sus pantallas lo que se conoce como el complejo carcelario del Guayas, conformado por el Centro de Privación de Libertad Zonal 8, conocido como la cárcel regional. Esta pequeña de acá es la cárcel de máxima seguridad número 2, conocida como La Roca. Y a su derecha la más grande de las 3, la penitenciaría del Litoral. La regional es la más nueva, se terminó de construir en 2013, costó más de 66 millones de dólares. Fue diseñada con pabellones diferenciados. En máxima seguridad hay 324 celdas unipersonales. Y en los pabellones de mediana y mínima seguridad se construyeron 254 celdas bipersonales. Capacidad total 13.400 reos. Ocupación actual 4.522. Un hacinamiento que se ha dicho manejable. La Roca a la fecha está desocupada, pues se ha anunciado que será remodelada para que ahí cumplan sus penas reos de alta peligrosidad. Fue construida con fondos de la Corporación de Seguridad Ciudadana y de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Estuvo lista en 2008 y fue entregada al extinto Ministerio de Justicia en 2010. Capacidad total 200 reos. Finalmente, la más antigua de todas, la penitenciaría del Litoral. Una verdadera mole construida en 1958. Capacidad máxima 5.000 privados de libertad. Población penitenciaria actual 8.167 reos. Sin contar el centro de reclusión femenino donde cumplen sus penas aproximadamente 800 mujeres. El penal está compuesto por 12 pabellones, todos remodelados en 2014. Aquí no hay clasificación por niveles de peligrosidad. Existe más bien pabellones separados para cada organización delictiva, con el fin de evitar conflictos, al menos en teoría. Los hechos de sangre del pasado martes evidenciaron que en la práctica las cosas son completamente diferentes. El más sangriento episodio en la historia de las cárceles del país y el quinto más sangriento de toda la región. David Cordero Heredia es especialista en derechos humanos y dice que es evidente que el Estado falló. Seguramente hay gente que no es parte de ninguna de estas organizaciones que están participando en estas hostilidades, por decirlo de alguna manera, y que están siendo víctimas de eso, ¿no? Esa manera de mezclarlos absolutamente a todos, pues desde luego va a hacer que quienes gobiernen las cárceles sean los más violentos. Hugo Acero fue secretario de Seguridad en Bogotá, Colombia, y participó en la construcción de la cárcel distrital de esa ciudad, donde la primera regla es que el Estado manda.
El Estado es el que decide a qué hora se levantan, qué hacen, a qué talleres van, cómo se comportan durante todo el día, a qué hora se acuestan. Y para evitar que haya complicidad de los guías, uno de los más recurrentes problemas del sistema, un servicio externo controla las cámaras de seguridad y con esto a ellos y los reos. Este sábado la Comisión de Fiscalización realizó un recorrido por la Universidad Yachay para ver el estado actual de las instalaciones. Al recorrido acudieron alrededor de 60 personas, entre estudiantes y también personas de la comunidad de la zona. En los laboratorios de la Ciudad del Conocimiento Yachay inició el recorrido de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Este sábado ellos se dirigieron a la provincia de Imbabura para conocer el estado actual de estas 4.400 hectáreas en las que se investigan supuestos actos de corrupción. Uno de los temas más complejos que estamos descubriendo acá, ninguna de las obras levantadas en estas 4.000 hectáreas no constan hasta ahora, luego de años con los permisos municipales. Es decir, se construyó de forma ilegal. Según el presidente de la comisión, este recorrido forma parte de una indagación que inició hace un mes y que realizan en conjunto con la Contraloría y la Fiscalía. Y decirles que de ninguna manera la Comisión de Fiscalización atentará en contra de la universidad, todo lo contrario. Nosotros respaldaremos, ¿sí?, la acción de defensa del acceso al conocimiento y a la ciencia. Por su parte, la asambleísta de UNES de Imbabura dijo que exigirán que el gobierno habilite las instalaciones para aumentar los cupos y no perjudicar a los estudiantes. La peor forma de corrupción es tener edificios como estos y que estén cerrados. Eso también es corrupción. Este edificio no lo pueden utilizar los estudiantes. Durante el recorrido, alumnos acompañaron a los asambleístas para exigir una infraestructura adecuada y que se apoye la investigación. En donde los laboratorios, donde las aulas y las residencias podamos usarlas. Sin embargo, nosotros no podemos, porque no existe ese acto ocupacional y los bienes no son parte de la universidad. Entonces eso es lo que nosotros hemos venido a defender hoy. Representantes de las comunidades también acudieron al recorrido para señalar las pérdidas económicas que ha generado la Ciudad del Conocimiento a 1.500 comuneros. Están botadas ahí las tierras, están las asociaciones sin saber qué hacer. Hay las fuentes de agua que igual se están extraviando en la parte alta y nadie está respondiendo a eso. La CENESID no tenía las competencias suficientes para asumir el proyecto Ciudad del Conocimiento. Según Villavicencio, el informe estará listo dentro de 2 semanas para ser presentado al Parlamento. Coca-Codo, el exministro de Electricidad, revela que en la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair se utilizó acero poco resistente tras la sugerencia de Sinohidro. Además, aseguró que la construcción de esta hidroeléctrica causó daños. Veamos. Que aquello de las fisuras en Coca-Codo Sinclair no es ninguna novedad, que se sabía desde 2012, dijo Miguel Calorrano, quien entre 2009 y 2011 fue ministro de Electricidad en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Así lo explicó ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, desde donde se investiga una lista de irregularidades en la construcción de este proyecto, en el que se destinaron 2.700 millones de dólares. Calorrano reveló que en 2012, un año antes de que aparezcan las primeras fisuras, en China, funcionarios de la empresa pública Coca-Codo Sinclair y de la fiscalizadora acordaron utilizar un tipo de acero de menor resistencia para la construcción de la hidroeléctrica, un tipo de acero que no pasaba las pruebas de resistencia. Sinohidro les propone un tipo de acero, que es el acero con el que se pretenden construir los distribuidores de Coca-Cola Sinclair. En las primeras pruebas allá ya se notaron fugas. Pese a su evidente deficiencia, se aceptó utilizar este material para construir los distribuidores de Coca-Cola. El acero, revela Calorrano, no soportó ni siquiera el viaje hasta Ecuador. Cuando llegaron los equipos de los distribuidores acá, estos ya tenían fisuras. Constataron entre 400 y 500 fisuras. Y lo peor de todo, de haber procedido a dar la orden de que sean embebidas en hormigón para que queden instaladas allí. Dice sentirse escandalizado por las decisiones tomadas en este proyecto, para el que él mismo en 2010 gestionó el financiamiento. Si usted sabía eso, ¿por qué no le alertó al país? Yo no estaba aquí en ese momento en el país. No, puede ser ministro, usted es un ingeniero eléctrico. Por supuesto, yo hubiera parado. Eso es lo que hubiera hecho. No hubiera aceptado. ¿Quién fue el ministro que autorizó? Entiendo que fue el doctor Esteban Albornoz.
Para el exministro de Energía, Iván Rodríguez, se trata a todas luces de un proceso irregular, en el que, a su criterio, no serían pocos los que tienen que dar explicaciones. Desde la comisión que genera los términos de referencia, la aprobación por parte del directorio, lo que hizo o no hizo o dejó de hacer la compañía contratada para la fiscalización, ya los materiales están hasta homologados. La hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair no ha podido funcionar en toda su capacidad, debido a las constantes paras y reparaciones. Ha dejado pérdidas estimadas al Estado por más de 8 millones de dólares. En poco más de 4 meses de gestión, el gobierno del presidente Guillermo Lasso ha tenido que hacer frente a varias crisis que han dejado ver deficiencias en el manejo de su comunicación. Analistas consideran que hace falta estrategia tanto política como comunicacional. Como reaccionaria y nada estratégica. Así califican 2 analistas a la comunicación del gobierno de Guillermo Lasso. Y es que en apenas 4 meses no han sido pocas las crisis que han tenido que enfrentar. Crisis que se podrían evitar si se actúa estratégicamente, dice Andrés Seminario. Pero es precisamente eso, reconoce, lo que hace falta. Se manejó bien la vacunación y eso le generó un capital político, buenísimo. Pero ya pasó la etapa de la vacunación. Y pone como ejemplo los problemas que han surgido con la presentación de la llamada Ley de Creación de Oportunidades. Proyecto que ni bien fue entregado a la Asamblea por el presidente, tuvo públicas y fuertes críticas de quienes se oponen a él. Incluso en el espacio de entrevistas de un medio incautado, bajo el control del gobierno, al menos en teoría. Cuando tú administras la comunicación, te pueden aparecer estos detalles en donde pierdes el control de la versión. ¿De quién es la responsabilidad? De un equipo de comunicación que debió haber previsto las posibilidades de que esto se venía. Más allá de que la pluralidad haga que invites a todos los actores, quizás no hay una claridad, digamos, en su línea editorial. Ese podría ser un punto de análisis. Pedro Donoso va más allá. Dice que es imposible pensar en estrategias de comunicación cuando es evidente que no hay estrategias políticas siquiera. La comunicación no puede comunicar cosas que no se deciden. Entonces, si no hay operación política y no hay gestión política, es muy difícil que la comunicación, digamos, cree estos imaginarios que le digo, ¿no es cierto? Una cosa es la información, otra cosa es la publicidad, otra cosa es la comunicación gubernamental. Y la comunicación gubernamental se realiza en escenarios de disputa, más aún cuando todo está en disputa en el Ecuador finalmente, ¿no? Pero creen que todavía hay tiempo para corregir, pues se trata de un gobierno que apenas empieza. Yo lo veo de la siguiente manera, creo que las personas que están hoy administrando el gobierno vienen de administrar el sector privado. Pero administrar es una tarea de día a día, gobernar es una tarea de largo plazo. Y quizás lo que hace falta muchísimo es el condumio, ¿no es cierto? Es la información, es el levantamiento de información cualitativa y cuantitativa que te ayude a entender el Ecuador que estás gobernando. Quizás ese es el problema, que no se entiende cuál es el Ecuador que estás gobernando finalmente. Gran parte de su éxito o fracaso coinciden. Estará en qué tan rápido se den cuenta que una cosa es ganar una elección y otra muy diferente, gobernar. Termina la semana y casi también un evento de gran importancia que se ha venido celebrando en San Diego, California, que es Latitude, y reúne a líderes empresariales y emprendedores y también personas influyentes, y también nos ha ido dejando datos muy interesantes sobre el papel de nuestra comunidad latina en Estados Unidos. La verdad es que son infinidad de temas y áreas las que se están hablando en este evento Latitude aquí en la ciudad de San Diego, California, desde economía, educación, bienes raíces, industria cinematográfica. El punto aquí es resaltar el papel importante que juegan los latinos en todas estas áreas. Sabemos que si los latinos de Estados Unidos fuéramos un país, nuestro Producto Interno Bruto fuera el 7º del mundo, por arriba de países como Brasil e Italia. Latinos are the growth engine of our country in the United States. They're accounting for about 30% of the total GDP growth, gross domestic product growth in the United States. También hay datos muy interesantes en el tema de las bienes raíces. El 52% de los compradores actuales son latinos y durante los siguientes 20 años se estima que los latinos representarán el 70%
de los nuevos compradores. Hablando de cinematografía, de la industria del cine, también ya son varias las latinas que se presentan aquí en este lugar para hablar de su experiencia. Hay latinas como Gigi y como Marcela que conocimos hace 2 días, una de San Antonio, la otra de la Ciudad de México, que participan no solo en una industria liderada por los hombres que es en el cine, sino en un género liderado por los hombres que es el género del terror. Ellas ya están realizando su segunda película como directora, la otra la está haciendo como guionista, pero bueno, es algunos de los casos importantes que se están dando a conocer en este evento Latitude aquí en la ciudad de San Diego, California.